Muy buenas noches. Les doy a todos ustedes presentes en esta sala y en la sala contigua la bienvenida con un sentimiento profundo de gratitud. Entiendo yo que si bien lo que ustedes han venido a escuchar posiblemente se asiente en la expectativa de oír algo nuevo, también creo, es verdad, que están ustedes aquí porque hay convicciones compartidas que permiten esta no menor convergencia entre ustedes, que integran el público, y nosotros, los expositores. Esa convergencia, presupuesto fundamental de la posibilidad de ampliar el campo temático de lo que nos reúne, es un logro. Que esta sala esté colmada, que la sala contigua lo esté también, no solo habla de un éxito de público, habla fundamentalmente de una necesidad impostergable. Estamos juntos porque separados no podemos más. Si bien Miguel Blanco y Jorge Malmierca han hablado en forma sucesiva, habrán advertido ustedes, si se remiten al contenido de lo que han expuesto, que hablaron en forma simultánea. Son dos voces que han integrado lo que podríamos llamar un dúo, cantaron juntos, hicieron referencias a problemas comunes, y el hecho de que así haya sido pone de manifiesto algo fundamental. No se trata, y lo subrayó, creo que con claridad, Miguel Blanco, de empezar por pedir. Se trata de empezar por dar. El empresariado argentino, a partir de la creación del Foro de Convergencia y la fundación del Tucumán, parten de un presupuesto cívicamente indispensable. Y es que la primera pregunta no es ¿qué puedo recibir? La primera pregunta, si la pregunta proviene del porvenir y no del pasado, es ¿qué puedo dar? Las exposiciones que escuchamos subrayan, insisto en el término, la idea de que el empresariado argentino significa poco si sus integrantes son la expresión de ese mal nacional que es la segmentación, y puede significar mucho si es expresión de ese ideal tantas veces postergado que es la convergencia. El ideal de la convergencia puede concretarse como se concretó en el foro y en esta militancia llevada adelante por la Fundación del Tucumán, por la rentabilidad que tiene el fracaso. La rentabilidad del fracaso se puede traducir de esta manera: capacidad de tomar conciencia de la propia esterilidad. Ninguna vida es rica si no sabe de su propia pobreza. Quien pretenda situarse ante sus semejantes como un ser olímpico, invicto, carente de las cicatrices que deja el desencanto y las experiencias erróneas, quien así pretenda situarse, se anticipó a su propia muerte y es ya un fallecido. Quien en cambio se sitúe entre los demás, mostrando que ha aprendido del error que ha cometido y que ha aprendido fundamentalmente de la redundancia que el error cometido puede generar, si en suma se sitúa como una conciencia autocrítica plena de ese tremendo drama cultural que es la repetición, entonces tiene porvenir. Porque el porvenir no es lo que está adelante.
El porvenir es la presencia de una alternativa nueva en el presente que permite construir con otro criterio lo venidero. Un hombre no tiene futuro porque tiene pocos años o es joven. Eso no quiere decir que tenga futuro. Tiene futuro si su presente está habitado por los matices que le permiten transformar sus errores y sus fracasos en un capital de aprendizaje. Uno de los signos que resultan de las dos exposiciones que oímos y que me interesa subrayar en el preámbulo de esta exposición es que el empresariado decidió situarse ante la dirigencia política como un cuerpo integrado, orquestado, venciendo su incultura previa que consiste en presentarse como fragmentos. Esta victoria sobre la fragmentación no es significativa porque ya se cumplió. Es significativa porque existe la decisión de no dejar de buscarla. La integración, la convergencia, no es nunca un logro definitivo. Es siempre la materia de un desvelo incesante que se cumple en la medida en que no se abandona el ideal de perfeccionarla. Guarda en este sentido la convergencia una relación muy honda, y cuando digo honda quiero decir que no es del todo discernible aún para nosotros los argentinos. Guarda una relación muy honda con lo que es una auténtica democracia republicana. En principio, permítanme empezar por una frase que es un desenlace. La democracia republicana es irrealizable. La democracia republicana es irrealizable. Acentúo, la democracia republicana no quiere realizarse. Si por realización se entiende consumarla, hacerla de una buena vez, darle un punto final, la democracia republicana no quiere realizarse. Como ninguna vida cabalmente asumida quiere realizarse. Realizarse es escribir el certificado de defunción de uno como tarea. ¿Quién puede aspirar a verse realizado? Un distraído. Nadie puede desearle a su prójimo que se realice, porque nadie puede pretender que alguien a quien quiere deje de luchar por su propia construcción. De igual modo, una democracia republicana es tarea. La diferencia sustancial entre un régimen totalitario y una democracia republicana es que el régimen totalitario consuma sus premisas inamovibles desde el primer día de su ejercicio político. No se mueve de lo que es. Hay totalitarismo donde no hay porvenir para el cambio. Hay democracia republicana donde la posibilidad de ser demócratas y republicanos nos demanda un esfuerzo sin fin. ¿Qué logro y qué satisfacción puede haber en esto de que uno no termine nunca? El logro y la satisfacción que puede haber en esto de no terminar nunca, de construirnos como demócratas y republicanos, consiste en el incesante descubrimiento de una posibilidad más. Por lo tanto, de un matiz nuevo hasta entonces no advertido. La esperanza radica en la posibilidad de seguir descubriendo elementos que deben ser perfeccionados, ampliados, depurados, transformados. Yo a nadie le deseo que se realice, y menos a nuestro país. En consecuencia, adviertan ustedes que mientras el optimismo, como tantas veces hemos dicho, radica en la expectativa de que algún día las cosas mejoren, y el pesimismo
idéntico al optimismo, consiste en la convicción de que las cosas nunca mejorarán, y por eso se parecen ambos. La esperanza nace del descubrimiento de un matiz que impide la generalización. No todo es idéntico. La realidad es polifacética. Y ahí tienen ustedes hoy un empresariado que se sitúa frente a la dirigencia política como un cuerpo cuya unidad proviene de la capitalización de sus fracasos previos y no espera que la dirigencia política le proponga qué hacer. Va y se lo dice. Entendemos nosotros que estas son las necesidades del país. Ustedes gobiernan, pero no tienen el monopolio de la conciencia ciudadana. Y lo que habrá de realizarse en términos de políticas de Estado nacerá del consenso ganado entre quienes lleven a cabo la gestión y quienes como ciudadanos, integramos una de las fuerzas productivas decisivas del país. La naturalidad con que expuso Miguel Blanco, y yo se lo decía recién, esconde algo absolutamente novedoso. Y es que la ciudadanía se sitúe ante la dirigencia política para decirles, señores, ustedes gobiernan, por supuesto, pero no tienen la totalidad del pensamiento y de la comprensión del país en el puño de los partidos políticos. Nosotros queremos ser ciudadanos. ¿Y ustedes quieren dirigir a una ciudadanía o a un electorado? Porque democracia electoral tenemos. Conocemos sus resultados. Sin ella no se puede vivir, Con ella sola tampoco. Lo hemos verificado. Necesitamos una democracia constitucional, republicana, asentada en la convicción poco menos que sacramental, de que el poder debe estar al servicio de la ley. Esto es brumoso en nuestro horizonte, no se entiende muy bien qué quiere decir. Yo sé que estoy hablando en español, pero no se entiende bien. Nos falta convivencia analítica y vivencial, carnal, con la idea de que el poder debe estar al servicio de la ley y no a la inversa. El día que en nosotros se haga carne la convicción de que el poder debe estar al servicio de la ley, empezaremos en la Argentina a tener un repertorio de problemas nuevos y no de problemas reiterados. La Argentina es monótona. Tiene la monotonía propia de los problemas reiterados. Nos quieren convencer de que estamos en el siglo XXI. No es cierto. El país está más cerca del siglo XIX que del XXI. Por el incumplimiento de la ley. Y todos estos esfuerzos, el Foro de Convergencia, la Fundación de Tucumán, el acercamiento, no me negarán ustedes que es casi surrealista, entre la filosofía y el empresariado, son signos de un cansancio muy hondo, que es el cansancio de la monotonía, el cansancio del fracaso inútil. No pretendemos no fracasar, queremos otra calidad de fracasos. Cuando impere la ley sobre el poder, cuando el poder esté al servicio de la ley, pasaremos a ser un país con problemas nuevos. Porque el progreso consiste en renovar el repertorio de problemas. Ninguna nación deja de tener problemas. Pero hay naciones que tienen problemas interesantes y no solo problemas graves. Alguna vez lo dije aquí mismo y creo que vale la pena reiterarlo. Pocos países más racistas que los Estados Unidos de Norteamérica tienen un presidente negro. Se reconsideraron críticamente, aprendieron de la experiencia. Esta mañana le contaba a Jorge Malmierca
una profunda inquietud presentada por republicanos y demócratas hacia 1864, cuando la guerra de secesión ya evidenciaba el fracaso de los confederados, representantes de ambos partidos se presentan ante el presidente Abraham Lincoln y le dicen: señor presidente, debemos expresarle una inquietud compartida, y es esta: si ganamos la guerra, como todo indicaría, vamos a tener como hombres libres a casi 1,5 millones de negros que no saben qué hacer fuera de la esclavitud. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué hacemos? Van a ser libres, no van a ser más esclavos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde los ponemos? Respuesta del presidente Lincoln: señores, ese es un espléndido problema que plantea el progreso y la libertad. Fíjense ustedes lo que es un estadista, un hombre que advierte la irrupción de problemas nuevos, a diferencia del gobernante oportunista, despótico, que pretende la reiteración de sus soluciones, porque no tiene imaginación ni grandeza para renovar su repertorio problemático. Cuando un coterráneo de ustedes y compatriota de todos nosotros, Alberdi, lo visita a Rosas en Inglaterra, como representante plenipotenciario del gobierno de Urquiza, lo va a ver a Rosas, él que había vivido en el exilio, provocado por Rosas, más de 3 décadas, lo va a ver a Rosas y le dice: dígame, general, ¿usted volvería a gobernar la Argentina? No, le dice Rosas. No, Rosas hablaba como Maradona en tercera persona. No, porque Rosas ya no debe volver a gobernar. La Argentina que tienen ustedes por delante ya no requiere de servicios como el mío o como el de Rosas. Todo se podrá decir de él, pero esto que Alberdi registra en sus memorias es extraordinario. Hay hombres que no vuelven a gobernar porque saben que son el pasado. Y hay hombres que vuelven a gobernar porque buscan una reconciliación capaz de conducir al porvenir. De manera que la renovación problemática de una nación es un indicio de su vitalidad. Hoy tenemos una ciudadanía que a través del empresariado, y no solo de él, sino también de las ONG, a través del acercamiento interreligioso y de un concepto de globalización sobre el que enseguida voy a hablar, está buscando abrir el camino de una capitalización de los fracasos previos. Otros indicios, para que vean ustedes hasta qué punto es difícil ser contemporáneos. No hay nada más difícil que ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. La coetaneidad es fácil porque la coetaneidad es esto, es el hecho de que nacimos todos más o menos en el siglo XX, y acá estamos más jóvenes, más grandes, pero estamos todos. Ahora, la coetaneidad no es un mérito personal, es el resultado de una noche afortunada entre nuestros padres. Nada tenemos que ver con ese logro. Aquí estamos. Pero la contemporaneidad sí es un logro personal. La contemporaneidad consiste en la capacidad de advertir la relación que articula la vida privada con la pública. Una persona es contemporánea cuando comprende de qué modo los problemas de su tiempo, por él discernidos, inciden en la configuración de su vida privada y de qué manera su vida privada puede contribuir a modificar en la escala de lo personal y del núcleo más cercano a su vida la comprensión del presente. Llegar a ser hombres y mujeres contemporáneos es la tarea primordial de la educación. La educación no tiene una tarea más fundamental que generar conciencia de contemporaneidad. Hay seres, no obstante, que alcanzan esa conciencia antes que las masas, antes que el espíritu colectivo discierna con claridad cuáles son esos problemas. Por ejemplo,
Yo diría que Occidente hoy está ante 3 crisis. Aclaremos, como nota a pie de página, que crisis es un concepto espléndido, quiere decir cambio. Quien no viva en crisis está mal. De manera que devolvámosle al concepto su riqueza y empecemos por admitir que es deseable que periódicamente sobrevenga una crisis, porque crisis puede significar modernización, actualización, contemporaneidad. Esas 3 crisis de las que quiero hablarles hoy son, en primer lugar, la que advertimos en el plano del desarrollo del capitalismo occidental. La segunda crisis de la que les quiero hablar es la que tiene que ver con el desarrollo del protagonismo de Occidente en el mundo de hoy. Y la tercera tiene que ver con el papel de la fe. Luego articularé esto, en la medida de lo posible, de la paciencia de ustedes también, con el país. Por más que esté caro, todos cada tanto vemos un dólar. Dice en el dólar algo excepcionalmente interesante. Normalmente vemos la cifra, pero si desplazamos la atención hacia el centro del billete, en el centro del billete dice "In God we trust". Yo no conozco muchas monedas que digan eso. En Dios creemos. ¿Qué es esta conjunción entre la moneda más poderosa de la tierra y la idea de lo divino? Cualquiera que se haya acercado alguna vez al pensamiento cristiano y en particular al protestantismo, sabrá que el pensamiento cristiano protestante concibe el trabajo como una forma de oración. Trabajar, desarrollarse, impulsar el conocimiento, hacer en suma con que el progreso material se despliegue al servicio de la construcción de identidad es un acto de fe. Por eso dice en el dólar eso. Pero cabe la pregunta, que creo oportuna, de si los Estados Unidos de Norteamérica están hoy viviendo la sinonimia entre poder y fe, entre poder y protagonismo. Me parece que hoy Occidente, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, está atravesando una etapa que se caracteriza por la pérdida de hegemonía de Occidente en la configuración de la realidad mundial. Pérdida de hegemonía no significa pérdida de protagonismo, pero pérdida de hegemonía significa pérdida de hegemonía. Estados Unidos no está solo hoy en el campo de las decisiones fundamentales que atañen a la orientación de la civilización humana. Ha perdido la posibilidad de ese lugar que obtuvo durante mucho tiempo junto con Europa. Europa, la civilización europea, lo que Occidente tiene de primordialmente representativo en el orden cultural, está hoy en una etapa de confusión. Me voy a limitar a un solo hecho, a uno solo. Un grupo de salvajes que buscan la independencia de una región de Ucrania para unirse a Rusia provoca un atentado terrorista que ocasionó tantos muertos como las Torres Gemelas si nos sumamos y tenemos la dignidad de entender lo que es una vida humana. ¿Cómo reaccionó Occidente? Había que ver la cara del rey de Holanda, diciéndole a Rusia que no está bien, que es una barbaridad lo que pasó. Y que esas cosas, solo faltaba que dijera, no deben ocurrir. ¿Dónde está la voz de las Naciones Unidas? ¿Dónde está la voz de la ONU? ¿Dónde está la voz de Francia? Silencio.
hay miedo. Occidente tiene miedo y ante la iniciativa criminal del secesionismo ucraniano no reacciona con firmeza porque tiene miedo. Y los Estados Unidos tampoco reaccionan con firmeza. Sí expresa su indignación. Ah, sí, estamos indignados. ¿Qué quiere decir esto? Que había que ir a la guerra, entrar y volarle la cabeza. No. Lo que quiere decir esto es que no se sabe qué hacer. Y hoy la civilización occidental, frente a la barbarie, no sabe qué hacer. Hace mucho tiempo ya, unos siglos, años, Oriana Fallaci, una de las grandes periodistas italianas contemporáneas, sostuvo que era indispensable no confundir nunca al islamismo con el fundamentalismo islámico, pero que también era necesario no confundir nunca el fundamentalismo islámico con el islamismo. ¿Qué hará Occidente frente al extremismo? ¿Cómo se situará? ¿Qué hará esta Europa que frente a las crisis como la que provocó la división de Yugoslavia hace unas décadas atrás, le pidió a los Estados Unidos que intervengan militarmente porque ellos no querían intervenir? ¿Qué significa esto? Insisto, significa que no se sabe qué hacer. Este es un dilema. Frente a esto, por supuesto, esto es una crisis y hay esfuerzos para salir. Y de Wall Street y la crisis que implicó Wall Street hace pocos años, hay una tentativa de salir no solo por el lado de la eficiencia o del eficientismo económico y financiero, sino por la posibilidad de reconstruir la significación de la ética de la cultura occidental. ¿Cuál es esa ética? La ha perdido Occidente en buena parte, pero no puede vivir sin ella, la tendrá que recuperar. Este es el desafío. Esa ética es la idea de que dos viene antes que uno. Y que el prójimo es parte constitutiva de mi identidad. Después vengo yo. Primero está el encuentro del que brota la identidad de cada uno de nosotros. Porque el hombre es fundamentalmente sujeto de relación. Y las democracias significan celebración del espíritu del encuentro. Toda la crisis que hoy afecta a las democracias occidentales invita a reconstruir la idea de que la viabilidad del encuentro puede volver a ser fundante en términos de identidad. En el orden político, la ausencia de liderazgos verdaderamente significativos han reducido a la dirigencia política a una actividad colindante muchas veces con la pérdida absoluta de prestigio de las dirigencias. Pasa en Francia, y no solo en el caso de la crisis por la que atravesó el socialismo fundante, que llegó a ganar las elecciones últimas en Francia, sino de un expresidente como Sarkozy, que está involucrado en delitos que al parecer la justicia allá condena. Pero esta reacción de la justicia ante la homologación del poder y el delito y la corrupción es un signo de vitalidad. Signo de vitalidad es tratar de impedir que la concepción puramente especulativa del desarrollo económico de los países consuma su idea de la ciudadanía, limitándonos a ser consumidores y consumidos. Esa es la lucha política primordial que está empeñado Occidente. Y por último, dentro de este segundo punto que quiero plantearles, qué extraordinario ejemplo es el de ese empresario llamado Francisco. La palabra empresario es una palabra digna y la uso intencionalmente. Francisco hereda una empresa envilecida por la corrupción
y por el delito, más allá del problema moral del que me refiero con el término corrupción. El Vaticano es una empresa destruida en términos de credibilidad que llega a las manos de Francisco por obra de ese talento de la autocrítica llamado Benedicto XVI. La Iglesia Católica comprende en las vísperas del conciliábulo que terminó dándole el papado a Francisco, que no tiene por venir la Iglesia si no renueva un concepto básico, y es el concepto que implica la posibilidad de que el ejercicio del poder sea el ejercicio de la ley cristiana. Y esto es lo que lleva adelante en términos de reformas Francisco, ese empresario extraordinario que se ha impuesto la tarea de ofrecerle a la clerecía y a los creyentes en caída libre de la religión cristiana, católica, la posibilidad de recuperar la fe en su papado. Cometeríamos un error gravísimo si dijésemos únicamente que Francisco es un hombre excepcional. Claro que lo es. Francisco es mucho más que un hombre excepcional. Es un hombre contemporáneo, es decir, que tiene un diagnóstico profundo sobre la relación entre su vida personal y el tiempo en el que le toca vivir. Es un hombre educado. Quienes hemos conocido al antecesor de Francisco, me refiero a Jorge Bergoglio, sabemos perfectamente bien que Francisco es Bergoglio. Ahora, ¿quién es Bergoglio? Bergoglio es un hombre para el cual la disociación entre ética y eficacia política es criminal, él diría pecaminosa. Yo lo sé, yo lo traté y lo sé. Es un hombre que entiende que la fe se cumple como ejemplaridad, pero no ejemplaridad porque uno, en tanto da el ejemplo, es expresión de plenitud, sino porque uno trae la buena nueva de que la debilidad, de que la precariedad personal, aliada a la conciencia autocrítica y a la necesidad de cambio, se transforman en fortaleza. Ahora, este empresario es argentino. No es esto materia de orgullo futbolístico. ¿Qué es argentino? Quiere decir es un hombre educado acá. No se educó en otro lado. Se educó en la convicción de que el fracaso es una fuente de aprendizaje. Y se une, en tanto hace eso, en tanto asocia la idea de que el fracaso es una fuente de aprendizaje a iniciativas como las que hemos mencionado antes. Empieza a perfilarse en el horizonte de la práctica cívica del país una convicción profunda. Si ustedes quieren plantearlo con cierta ironía, diríamos que hay dos formas de fracaso. Una que consiste en no ambicionar un cambio, y otra que consistiría eventualmente en desvivirse para llevarlo a cabo, con la ventaja de que esta segunda podría albergar un triunfo. Nuestra tarea es recuperar la conciliación del hombre con la palabra. La palabra no es el reverso de la acción. Hay todavía mucha gente que cree que una cosa es la palabra y otra es la acción. ¿No? Somos sujetos de lenguaje, como diría cualquier buen psicoanalista, hay algunos aquí en la sala. Sujetos de lenguaje, ¿qué quiere decir? Que la palabra nos constituye. Somos lenguaje, somos los que los significados hacen de nosotros. Si los significados son envilecidos por la demagogia y la corrupción, eso nos pasa a nosotros. Ese lenguaje nos corrompe y nos sumerge en la desesperanza y en la esterilidad.
si el lenguaje está respaldado por la asunción responsable de los significados desde las dirigencias, entonces la ejemplaridad de ese uso responsable del lenguaje nos está hablando de una acción ejemplar. El deterioro que sufre la lengua castellana en los medios de comunicación actual no es preocupante porque habría que hablar lindo, sino porque se produce una jibarización, un estrechamiento, un empobrecimiento de los significados. Y 2 o 3 palabras, ante la insensibilidad de la gama maravillosa de matices que tiene una lengua, esa simplificación brutal es alentada también desde el poder. Todo se dice con 3 palabras, pero ¿saben dónde prosperan las palabras de significado inamovible? En las dictaduras, en los totalitarismos, en los regímenes que congelan la significación bajo la bota de la decisión de no permitir la interpretación libre de los significados. Y como somos lenguaje, al aprender a callar, claudicamos en nuestra convicción cívica. Cuando decidimos irrumpir en la búsqueda de un lenguaje renovado y dignificado por la limpieza de la interpretación crítica, estamos buscando y expresando una acción política diferente. Insisto, no se trata de que nuestra dirigencia política hable bellamente. Los porteños nos cuesta. Se trata de que se expresen con propiedad, que no se expresen con consignas, que se expresen con ese recurso escaso que se llama ideas. Hay una anemia de ideas brutal en la política argentina. Y por lo tanto la acción política puede ser prevista a través del análisis que hagamos de la pobreza de ideas. Por eso cuando al encuentro de las dirigencias políticas salen los sectores productivos, sale la sociedad que se manifiesta y pide justicia, y pide que los poderes de la República no sean subsumidos en la homologación entre el Estado y el partido de turno, allí la idea vuelve a circular como demanda y exigencia. Los políticos, esto lo ha dicho Natalio Botana maravillosamente bien, en los años 40 empieza a irrumpir en nuestro país también una costumbre que ya hoy está absolutamente consolidada, que es la de las encuestas. Encuestas, a ver qué es lo que la gente quiere. La dirigencia política, a medida que se perfeccionan las encuestas, y se empobrece el nivel de educación, el lenguaje se congela y la pluralidad de sentidos y de matices desaparece, la dirigencia política, a medida que las encuestas se perfeccionan, empieza a dejar de ser una clase que ofrece propuestas para ser una clase que trata de responder a las demandas del electorado consensuado por las encuestas. ¿Qué es lo que la gente quiere? Bueno, vamos a hacer lo que la gente quiere, porque si uno hace lo que la gente quiere, gana las elecciones. La demagogia nace ahí. ¿No hay que oír a la gente? Sí hay que oír a la gente, pero hay que tener propuestas. Hay que articular la singularidad de la propia propuesta con la escucha capaz de percibir cuál es la demanda. Y una sociedad que se empieza a hacer oír a través de la propuesta de que la justicia se independice, de que la producción privada, de que la iniciativa particular no esté sujeta o subordinada al estalinismo del Estado, empieza a proponerle a la dirigencia política cambios que acaso tardemos en ver realizados. Nosotros tenemos un concepto nuevoañero de las elecciones, ¿no? Es como si dijéramos año nuevo, 2015, bueno, vamos a ver si ahora, tranquilos. Yo les propongo un pesimismo relativo. No esperemos todo del 2015, esperemos algo. Tengamos una tarea a largo plazo, tarea
tarea. Como decía Jorge Malmierca, no sé si los que tenemos 70 años lo vamos a ver, pero nuestra tarea no es ver lo que quisiéramos, es encaminarnos hacia donde no debemos dejar de encaminarnos. El verdadero espíritu político consiste en trabajar para que el porvenir llegue al presente y no para que el pasado se devore al presente. Miren, la historia argentina está plagada de lecciones. Los hombres que fundaron este país, que hicieron posible que esto fuera independiente, esos que con San Martín dijeron seamos libres primero, lo demás no importa nada, nos han dejado eso, una cierta libertad. Pero como Sarmiento advirtió, uno tiene la libertad que le depara su cultura. Los hombres no son libres porque no tienen un amo extranjero, son libres porque tienen capacidad autocrítica. Donde la capacidad autocrítica es tenue, la libertad es pequeña. Fortalecer un régimen republicano, federal, democrático en sentido pleno, es alentar el desarrollo de una educación que promueve libertad, porque hace responsable al hombre de la interpretación de los hechos que le tocan vivir. ¿Que todo esto es difícil? No difícil, dificilísimo. ¿Qué garantía tenemos de que vamos a llegar a donde queremos? Ninguna. Pero pregunto yo, ¿es que hay que tener garantías? No, no hay que tener garantías. Hay que tener el sentido de la dignidad de la transformación. Recuerden siempre la enseñanza de San Martín, prodigiosa, cuando Porredón le dice: lo que usted quiere hacer es imposible, cuando iba a cruzar los Andes. Y el correntino le contesta: Señor, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Hay que estar a la altura de ese pasado. Hay que saber ser heredero de hombres como esos, de hombres como Belgrano. ¿Qué quiere decir ser herederos? Significa entender cuál es en nuestro tiempo el desafío razonablemente equivalente al que estos hombres se enfrentaron en su momento. Porque de lo contrario la historia se convierte en un museo gratísimo de vocaciones marmóreas. Tenemos que liberar al pasado de su congelamiento, asumiendo nuestras tareas en el presente, para que esos hombres se conviertan en contemporáneos nuestros. Y podamos decirle al doctor Belgrano: mire señor, no sé si llegaremos nunca a hacer lo que usted hizo, pero estamos tratando de hacer lo que nos corresponde. Si logramos hacer eso, es probable que nuestra vida tenga un sentido adicional mucho más rico que le da el hecho de la duración en el tiempo. Nuestra cultura está tan pervertida que hoy se nos invita a durar más. Viva 100 años. ¿Para qué? Para terminar en un geriátrico, atendido como un niño. Hoy las medicaciones nos hacen durar más. Nuestra tarea primordial no es durar más. Nuestra tarea primordial es infundirle significado al esfuerzo de construirnos. ¿Qué importa si vivimos 60, 70, 50 años, si estamos embarcados en una tarea que le infunde dignidad a nuestra vida? No hay que durar. Esa es tarea para las piedras. La nuestra es otra. La nuestra es reencontrar al prójimo en el campo de un proyecto de nación que, dándole sentido a la convivencia, nos infunda significación como personas. Muchas gracias. Muchas gracias.